Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estás? Estás en Acción Cristiana Online y esperemos que este mensaje sea de bendición para ti y para toda tu familia. No te olvides de suscribirte, dale like y comparte con tus seres queridos. Bienvenidos. Qué gusto saludarles este día y cómo me emociona a mí cuando escucho esos testimonios como el de Jimmy y Javi, eh, porque reviven experiencias que uno ha tenido con el Señor y qué padre es tener un Dios como el que existe, porque la gente tiene problemas de politeísmo, ¿no? Entonces creen en muchos dioses, en muchas deidades, pero nosotros tenemos un solo Dios en tres manifestaciones: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese Dios es real. Y quiero decirte que tenemos un Dios de restitución. Ese canto que decía, ¿no? Aún las cosas que el diablo, el enemigo viene a robar, Dios las restituye. Y porque no creo que pienses que los ladrones los manda Dios, ¿no? Los manda el diablo. Entonces lo que te trata de robar el diablo, Dios lo restituye. Y esa experiencia la hemos tenido Lourdes y yo en varias ocasiones, porque pues a todos nos llegan los cacos, ¿no? A la casa. Y en particular a nosotros nos llegaban el día de reunión entre semana. Cuando vivíamos en Mexicali y que había reuniones los miércoles, pues íbamos a la congregación y como que nos tenían vigilados los ratas y en ese momento de la reunión nos cayeron 2 veces. Pues sabes que las 2 veces Dios restituyó todo lo que nos robaron. Igual que las camionetas de estos jóvenes. Entonces tendremos oportunidad, quizás has escuchado este testimonio de mi parte, pero en una primera ocasión me robaron todo el instrumental quirúrgico de mi casa. Es una historia un poquito de detalles, pero lo que era imposible de suceder. 2 semanas después aparece el instrumental, los 42 instrumentos alemanes que me habían robado para la cirugía de nariz aparecieron. Unas historias que te las tengo que platicar a detalle, pero pues felicidades a Javier y a Jimmy, porque Dios les está mostrando que los ama, que los protege, que Él es su Padre, que les restituye aún lo que el enemigo quiere robarles. Así de que, pues muy bien, ¿estás listo para la palabra? Abróchate el cinturón porque esto va a estar bueno. No va a haber turbulencias, pero Dios te va a impactar con su palabra este día. Acompáñame en tu Biblia a Génesis capítulo 27. Te voy a llevar a una escena familiar que es impresionante cómo este relato nos bendice el día de hoy. Todos los que son de mi rodada, que veo varios, o de mi generación, ¿no? ¿Se acuerdan de las cámaras fotográficas de nuestro tiempo, no? Y que pues le tenías que meter un rollo de 12, de 24, de 36 fotografías y ese rollo pues te limitaba, ¿no? Pues podías tomar ese número de fotografías y regresar de las vacaciones y llevarlo a revelar, porque el rollo no te decía nada, estaba cerrado, estaba sellado y con una filmina ahí adentro.
Entonces la llevabas tú al revelado y si te iba bien en 24 o 48 horas te entregaban tus fotografías, ¿no? Entonces el rollo no te decía nada así sin revelar, pero ya cuando tenías las fotografías, ¿verdad? Y decías, qué maravilla este paisaje, la foto con mis hijos, en fin, ya tenías la imagen de las cosas. Bueno, pues así es la palabra de Dios. Para la gente que ni le interesa, ni se congrega, esto es un rollo, pero sin revelar. Entonces no tienes la imagen precisa de lo que sucede ahí. No puedes estar oyendo comentarios, pero el rollo no te ha sido revelado. Pues hoy el Señor te va a revelar la imagen completa de lo que vamos a ver. ¿Qué te parece? Y el tema, fíjate, nada más y nada menos, la bendición del Padre. Te tengo una buena noticia. Tú puedes conocer a Dios como tu Padre. Él no es un Dios impersonal, no es un espíritu ahí abstracto. Dios es un Padre y te ama como un Padre. Ahora, en esa expresión de su paternidad, nosotros en nuestro plano terrenal vamos creciendo como padres también. ¿Cuántos tienen hijos? Levanten su mano los que tengan hijos. Ok. Bueno, los hijos son una herencia de Dios, dice la palabra. Son una bendición nuestros hijos. Y esto que te quiero compartir para estos tiempos todavía tiene mayor realce porque el diablo ha venido con todo para desintegrar la familia. La institución más atacada en lo natural y en lo espiritual es la familia. Entonces, el diablo es experto en destruir familias, destruir matrimonios, destruir a los hijos. Y vamos a ver a través de este estudio cómo hay varias cosas que van a ser reveladas sobre tu vida. Por ejemplo, va a ser revelado para ti esta tarde, que el primogénito, tu hijo mayor, trae una carga espiritual impresionante. Y no es una carga espiritual buena, sino lo contrario. Si tú te duermes, si tú no estás atento a la vida de tu hijo primogénito, el diablo lo va a destruir. Yo esto no lo sabía. Cuando mi hermano mayor, Fernando, nosotros éramos una familia con una religión tradicional, pero no teníamos ningún sustento sólido espiritual. Y mi hermano mayor empezó a desviarse a los 13, 14 años, con lo que ahora Vicente Fox anda promoviendo, ¿no? La marihuana. Es la peor estupidez que ha hecho ese hombre, el expresidente. O sea, abanderar un comercio de venta de marihuana. O sea, ¿qué tiene en la cabeza ese tipo? Desde aquí le mandamos un saludo a Vicente Fox. Pero es una vergüenza lo que está haciendo. Es una vergüenza. Porque el primer paso para la vida de las drogas es la marihuana. Es el primer peldaño, la primera escalera. Así le sucedió a mi hermano. Él era el primogénito, un muchacho brillante, inteligente, pero el enemigo puso un campo minado delante de él. Mi hermano terminó por quitarse la vida a los 38 años de edad. Entonces yo no conocía las cosas de Dios. Pero ahora que me toca ser padre, he cuidado a mis hijos, pero con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda la inteligencia que pueda tener. Y pues mi hijo Isaac, que es el primogénito, sirve a Dios.
Y Daniel sigue aquí a nuestro lado, nuestro segundo hijo. Pero el de la carga espiritual es aquel, hermano. Así, pero bombardeado por cosas, influencias y todo. Y Daniel también es testigo, ¿no? Porque pues lo acompañó mucho tiempo en la vida de adolescentes y todo. Pero también vamos a hablar un poquito acerca de esto. El estudiar el tema de paternidad en la Biblia nos lleva a dimensiones de entendimiento cada vez mayores acerca del amor paternal de Dios. Y crea en nosotros una identidad cada vez más clara como hijos de Dios. Conforme nuestro entendimiento se va desarrollando, también nuestra paternidad va creciendo y madurando. Y llegamos a ser padres verdaderos con el perfil que Dios desea para nosotros. Ahora, el tema de la bendición está vinculado estrechamente con el tema de la paternidad. Quiero decirte algo. No estamos acostumbrados a dimensionar bien lo que es la bendición. Pero quiero empezar con esto, y lo he sostenido toda mi vida. No existe la buena y la mala suerte. ¿Escuchaste? A ti que te cautivaban los casinos y las apuestas. Oye, es que ahora traigo una suerte, que me voy a comprar un boleto de la lotería. No existe tal cosa. O sea, es un espejismo. No existe la buena y la mala suerte. Lo que sí existe, mi querido amigo y amiga, es la bendición y la maldición. Eso sí existe. Eso sí es real. La bendición es algo real. No es algo abstracto. No es algo imaginario. La bendición significa expresar con palabras los propósitos más grandes de un padre hacia sus hijos. Bendecir significa expresar los sentimientos más profundos de un papá hacia un hijo. La bendición de un padre encierra los mejores planes para la vida de un hijo, aún los sueños de que un hijo se realice en todas las áreas de su vida y que tenga un buen destino. Así de que así como en lo natural podemos entender lo que es la bendición, así la bendición del Padre está sobre sus hijos. Y existen en la Biblia varias historias de bendición de padres a hijos, pero una en particular nos lleva a un entendimiento singular acerca del amor paternal de Dios sobre cada uno de nosotros. Esto es lo que se llama la bendición del Padre. Génesis 27. Yo te voy a ir leyendo este capítulo, pero te voy a ir también revelando lo que significa cada personaje. Dice el verso 1: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Isaac, uno de los patriarcas de la antigüedad. Sabemos pues que Isaac fue hijo de Abraham. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, pero tenían una característica: eran gemelos. Y la historia bíblica nos dice cómo Rebeca tenía un problema de esterilidad, pero Dios intervino, sanó la matriz de Rebeca. Isaac tenía tan buena puntería que tuvieron gemelos. Pero el primero en nacer se llamó Esaú.
Entonces sale el primer bebé y ese era el primogénito. O sea, pero sabes, agarrado del talón de su hermano, así dice la Biblia, salió Jacob atrás de Esaú, pero el primogénito era Esaú. Entonces, aquí Isaac ya es un hombre viejo, ya está cerca a su muerte, y le dice: primogénito, Esaú, ve y tráeme de tu cacería, porque Esaú era un cazador, mientras Jacob era diferente. ¿Cuántos saben que los hijos son diferentes uno de otro, no? Bueno, Esaú era un cazador, y su papá le dice: ve y caza algo de lo que tú sabes que me gusta y prepárame un guisado, y yo te voy a bendecir como primogénito. Toda la bendición del cielo va a ser sobre ti. Y entonces pues Esaú se prepara inmediatamente, ¿no? La bendición de papá. Pero algo sucede. Quiero decirte que en esa historia Isaac representa a Dios, a nuestro Padre. Y vamos a ver cómo estos personajes van cobrando sentido conforme avanzamos. Dice el verso 5: y Rebeca estaba oyendo. ¿Cuántos saben que las señoras tienen orejas para todo? Bueno, la Biblia las descubre. O sea, ustedes pelan oreja, ¿verdad? Rebeca estaba oyendo lo que Isaac le estaba diciendo a Esaú. Y Rebeca amaba a sus dos hijos, pero Rebeca sabía que había un propósito especial en Jacob. Ella como mamá conocía a sus dos hijos, sabía de qué pie cojeaban cada uno. El caso es que aquí Rebeca estaba oyendo, y cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer, entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedéceme a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob le dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, es peludo, y yo soy lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Fíjate, empieza a ver símbolos importantes en esto. Dice: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor. ¿Cómo dice ahí? Los preciosos. Quiero que pongas atención, porque en esto consiste la revelación de esta historia. Tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Fíjate qué historia. Rebeca, la madre de estos dos hijos,
Dice, Dios tiene un propósito sobre Jacob, y aunque no sea el primogénito, yo sé que por el tipo de vida, las características de este hijo, hay un llamado, un destino de Dios para él. E hizo todo lo que estaba en su mano para que su hijo menor obtuviera la bendición en lugar del primogénito. Pero fíjate qué interesante cómo ella tiene que tomar los vestidos de su hijo Esaú y ponérselos al hijo menor. Y dice aquí los vestidos preciosos. Quiero que pongas tu dedito aquí en Génesis 27 y me acompañes a Romanos capítulo 5. Mira, dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. ¿Sabes que los vestidos que cubren a una persona simbolizan justicia? La vestimenta de Esaú, esos vestidos preciosos, simbolizan la justicia de Dios. Y cuando está hablando de esos vestidos, está hablando del primogénito. Sabes que el Señor Jesucristo es el primogénito de toda la creación. Y la justicia de Dios es impartida sobre nuestra vida por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Todo el tema de la redención tiene que ver con los vestidos preciosos del primogénito. Que la vestidura de la que habla la Biblia son vestiduras de justicia. O sea, en esta historia, ese hijo suplantador llamado Jacob tenía que ser vestido con vestiduras diferentes a las de él. Tenía que portar la vestidura preciosa de su hermano primogénito. Y sabes que eso ha sucedido en tu vida. En el momento en que tú haces una declaración de fe, de recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y de creer que Dios lo levantó de los muertos, ahí en un acto sobrenatural Dios te pone vestiduras nuevas. Te pone los preciosos vestidos de Jesús. Por eso es que no entendemos a veces que en nuestra vida diaria nos equivocamos y la regamos y lo único que tenemos que hacer es volver a Dios y decirle: Padre, perdóname por mi torpeza. Y Dios no te ve con tus andrajos, no nos ve todo andrajosos, no nos ve con las vestiduras de Jacob, nos ve con las vestiduras preciosas de su Hijo amado. Sabes que el tema de la justicia es la base fundamental de la salvación humana. En un acto de justicia, Cristo murió en una cruz para cargar con todos nuestros pecados. Por eso es que llegó un momento ahí en ese Calvario donde el mismo Padre tuvo que quitar su vista de su Hijo. Se le cargaron todos los pecados de la humanidad. El profeta Zacarías, 400 años antes de que naciera Cristo, ya estaba profetizando. Dice el Señor:
quitaré el pecado del mundo en un solo día. Y eso se refería a que habría un día en donde el mismo Hijo de Dios iba a derramar su sangre en la cruz por cada uno de nosotros, en un acto legal de expiación por los pecados. Cuando tú recibes a Cristo, mi querido amigo, amiga, Dios arranca tu pecado de tu corazón y lo desecha. Y dice que lo sepulta en el fondo del mar. Que Dios como tú, dice el profeta Miqueas, que perdona nuestras iniquidades, que no toma en cuenta nuestro pecado, sino que lo sepulta en el fondo del mar y nunca más tiene memoria de ellos. Por esto es que en la vida cristiana, esas ondas de la sanidad interior y de la vida parchada y del robot que pues ahí te va haciendo cambios Dios ahí conforme te vas dejando. El cambio, mi amigo, se hace un solo día. Por esto es que cuando tú recibes a Cristo lo tienes que hacer con todo tu corazón. Y el producto espiritual de recibir a Cristo es el nuevo nacimiento. Por eso es que Nicodemo no entendía, los religiosos no entienden de un nuevo nacimiento. Porque debe ser un cambio profundo en la vida del ser humano. Yo repetidamente te lo digo. Dios quita el corazón de piedra, pone un corazón de carne para que caminemos en sus estatutos y sus preceptos. O sea, todo en la Biblia nos habla de una transformación del ser humano. No son cambios pasajeros. ¿Te acuerdas del profeta Jeremías y el alfarero? Ve a la casa del alfarero, otra ilustración más, ¿no? Y ahí va Jeremías y ve al alfarero, se asoma por la ventana y ve al alfarero haciendo en la rueca esa que usaban para darle forma a los objetos, ¿no? de barro. Y ahí está el alfarero aplicando sus manos y dando una forma bella a un jarrón. Y entonces le dice el Señor a Jeremías, ¿viste eso, Jeremías? Dice, así es la vida del hombre en mis manos. Yo soy el alfarero y yo le doy la forma que yo deseo a cada vida. Cada vida en mis manos va a adoptar la forma que yo deseo, dice el Señor. Y dice la misma escena que el alfarero no le gustó lo que había hecho y lo desechó y volvió a hacer otra vasija. Dice, así soy yo, dice el Señor. Yo no agarro cosas mal hechas y las compongo. Yo hago una nueva criatura en Cristo. Dale un aplauso fuerte al Señor. Fíjate, y apenas estamos en las vestiduras. Pero vas a ver más adelante cómo esas vestiduras es lo que hace la diferencia. Así de que, volviendo a este tema de los preciosos vestidos de Esaú, que simbolizan la vestimenta de Cristo en nosotros, cuando Dios nos ve, mis queridos, no nos ve con nuestros andrajos viejos, Él nos ve con las vestiduras de su Hijo amado. Entonces imagínate, cada día de tu vida tú te puedes acercar delante de Dios, porque ya no te vas a... ¿Sabes qué son las obras del hombre sin Dios? Dice la Biblia, trapos de inmundicia. Pero a través de Cristo nos presentamos como el primogénito, bien vestidos, y el Señor nos ve como a Jesús. Dice aquí, cubrió sus manos y la parte de su cuello.
entregó los guisados y el pan que había preparado. Hermanos de Jacob. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió, el papá: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Ahí el papá empezó a ver algo raro, ¿no? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque el Señor tu Dios hizo que le encontraste delante de mí. O sea, Jacob era engañador, era medio mentirosón. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Aquí hay algo muy importante. Nosotros somos el Jacob de la historia. Nosotros somos los suplantadores. ¿Sabes que el nombre Jacob significa engañador, trampa, usurpador, suplantador? Bueno, todo eso somos nosotros. Por eso Jesús dijo: no he venido por sanos, sino por enfermos. La iglesia está llena de gente sanada, gente imperfecta, pero sanada por el poder sobrenatural de Dios. Y la gente no lo entiende y entonces van a una iglesia y creen que llegaron al club social perfecto. Y entonces empiezan: no, pues ahora no me gustó esto, y no me gustó fulanito porque no me saludó, y ahora no me gustó fulanito porque creo que lo vi alguna vez en una borrachera. Y empezamos a juzgar. Y sabes, el Señor ha venido por enfermos, no por sanos. Pero una vez que tenemos un encuentro con Cristo, somos sanados. Y una vida nueva está delante de nosotros. Todo esto tiene que ver con esta historia. Pero nosotros somos los suplantadores, somos los engañadores, somos los Jacob de esta historia. Dice el verso 21. E Isaac le dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, mi hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, fíjate, la voz es la voz del tramposo Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Aquí empezó la bendición de Isaac. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Y dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió. Y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac, ¿qué? El olor de sus vestidos. Y le bendijo, diciendo, vamos a hacer un paréntesis ahí. Nosotros somos el Jacob, que ahora podemos presentarnos delante de un Padre que es Dios
que se hace como el ciego, se hace como que no ve, porque no nos quiere ver en nuestra naturaleza humana, quiere vernos a través de Jesús. Y nosotros podemos llegar y decirle: Señor, yo soy tu hijo. Y el Señor nos va a tocar y se va a hacer como que somos el hijo. Aunque traigas pieles extrañas, eso significa esto de haberle cubierto con el vello para suplantar al hermano. Y también esto de la voz es de Jacob. Sabes que hasta eso Dios filtra cuando llegamos a su presencia. Nuestra voz puede sonar disonante, pero para Dios es la voz de su Hijo amado. Todos tenemos el privilegio de orar y acercarnos al trono de gracia, dice la Escritura, por el camino nuevo que Jesús ha abierto hacia el Padre. Le dice: acércate ahora y bésame, hijo mío. ¿Tú te has atrevido alguna vez a besar a Dios? Sabes que yo en varias ocasiones he estado así en momentos de adoración y le quiero dar un beso a Dios. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Va a poner su mejilla para que tú lo beses. De ese tamaño es la obra redentora de Cristo sobre nosotros. No somos hijos de tercera categoría, no hay ninguno. Dios no hace acepción de personas, todos somos hijos de Dios. Tú puedes acercarte a tu Padre y besarlo incluso. Y Dios va a percibir tu amor hacia Él. Dice entonces: Jacob se acercó, le besó, olió Isaac el olor de sus vestidos. Esto me hace acordar también de la parábola del hijo pródigo, ¿te acuerdas? De Lucas 15, aquel hijo que recibió la herencia y se fue y malgastó su herencia en una vida terrible. Dice ahí en el Evangelio de Lucas que lo gastó el dinero en prostitutas. Y cuando ya no tenía dinero, se puso a trabajar apacentando los cerdos. Esta es una parábola que Jesús enseñó, la parábola del hijo pródigo. Y en esa condición, en medio de los cerdos, dice la palabra que el hijo volvió en sí y dijo: ¿qué estoy haciendo con mi vida si en la casa de mi padre cualquier jornalero puede comer mejor que yo? ¿Qué he hecho con mi vida? He desgastado todo. Y entonces, volviendo en sí, dice: volveré a la casa de mi padre. Este es otro tipo, es una cita paralela a esta. ¿Y sabes qué sucede cuando este hijo andrajoso y hediondo a cerdo regresa a su casa? El papá lo estaba esperando cada día para que el hijo regresara. Y nos dice la parábola que cuando el padre ve al hijo oliendo a cerdo, corre. Es el papá el que corre, no es el hijo el que corre al papá, es el papá el que corre hacia el hijo y lo abraza y lo besa. Es la misma forma de que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar acerca de esto. Que no importa nuestra condición, no importa nuestro pecado. Cuando nosotros tomamos una decisión de amarlo, de seguirle, Él nos ve a través de Jesús. Así de que esos vestidos de Cristo despiden un aroma grato para Dios.
No son nuestras obras de justicia, es la obra de Cristo en la cruz. Y entonces le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¿Te puedes dar cuenta del tamaño de la bendición del Padre? Voy un poco más. Dios nos presume a cada uno de nosotros. Así como tú te puedas sentir de poca cosa, Dios nos presume. Eso es lo que significa esta bendición. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que el Señor ha bendecido. La bendición de nuestro Padre Celestial es incomparable. Y todo lo que implica esta bendición es lo que Jesús nos enseñó. El diablo ha venido para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. A eso se refiere la bendición del Padre. Es para tu vida diaria. No es una bendición abstracta, es la misma palabra que ha salido de la boca de Dios. ¿Sabes que la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua? Y yo quiero terminar diciéndote lo siguiente. Esto es la bendición de nuestro Padre Celestial. Pero tú que eres papá el día de hoy, tú debes de bendecir a tus hijos. Entre tus hijos hay todavía Jacobs, hay todavía engañadores, suplantadores, tramposos. Pero la misma misericordia, la misma compasión que nosotros estamos recibiendo de nuestro Padre Celestial, debemos de tener sobre nuestros hijos. Nuestros hijos se equivocan. Pero sabes, sobre todo si es el primogénito, por eso te expliqué al principio. En el reino de Dios, el primogénito recibe doble bendición. En el reino de Dios, el primogénito recibe un galardón especial. Pero tu primogénito tiene que conocer a Cristo. ¿Y sabes quién va a ser el testimonio más fuerte para la conversión de tu hijo primogénito? Tú, que eres su papá. ¿Recuerdas a Isaac, mi hijo, cuando una vez compartió aquí y decía, mi papá nunca nos tuvo ahí encerrados? Daniel es testigo también de esto. Y nosotros andábamos ahí de los 15, 16 años con nuestras aceleres de jovencitos y nos ofrecían ahí en las tocadas pues, lo que uno como padre sabe, ¿no? Marihuana, alcohol, sexo, todo le ofrecían a Isaac. Isaac nunca dejó de congregarse. Entonces dice, y nos dijo aquí cuando estaba predicando eso,
Digo, yo no me acordaba de versículos bíblicos. Dice, yo no me acordaba ni de Dios siquiera. Lo único que me acordaba era del rostro de mi papá, diciéndome, no lo hagas, Isaac. Eso, dice, fue lo que me cuidó toda mi adolescencia, toda mi rebeldía. Pero ¿sabes qué estaba haciendo este gallo que ves ahora aquí? Yo estaba de rodillas orando por mis hijos. Yo no estaba ahí durmiendo o viendo Netflix cuando se iban mis hijos. ¿Por qué crees que Daniel está aquí en esta pecera que le dice el papamóvil? Pero más bien parece una pecera. Porque yo lo cuidé, yo cuidé a cada uno de mis hijos en oración. Hay que pagar un precio. Pero te quiero dar una buena noticia, nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar. Así tu hijo sea un terrible y tenga la edad que tenga, el diablo no va a resistir la oración de un padre.